Hola, hoy les voy a presentar las consecuencias de las deficiencias en el sistema de reparación del ADN. Pero primero se preguntarán, ¿qué es la reparación del ADN? La replicación del ADN es muy precisa. A ella contribuye un proceso conocido como la corrección de pruebas, realizado por el ADN polimerasa. La enzima, antes de añadir un nucleótido nuevo, comprueba si el que ha añadido anteriormente es el correcto. Si no lo es, lo retira y lo sustituye por el que corresponde. A pesar de eso, el ADN polimerasa comete algunos fallos, y para reducir esos errores, hay una serie de enzimas que constituyen los sistemas de reparación, que revisa el ADN acabado de sintetizar y reparan estas lesiones. Estos mecanismos reducen drásticamente la posibilidad de cometer errores. La reparación de la escisión nucleotídica, o NER, funciona con un mecanismo de corte y pegado que elimina diversas lesiones voluminosas, incluidos los dímeros de pirimidina y los nucleótidos en los cuales distintos grupos de químicos se unen. Se conocen dos vías de reparación NER. Una vía acoplada a la transcripción, en la cual las cadenas de ADN plantilla de los genes que se transcriben de forma activa se reparan de manera preferencial. Esta reparación ocurre a medida que el ADN se transcribe, y la presencia de la lesión puede señalarla una ARN polimerasa atorada. Esta vía de reparación preferencial garantiza que estos genes de gran importancia para la célula, que son los genes que la célula transcribe de manera activa, reciban la prioridad más alta en la lista de reparación. Un mecanismo lento y menos eficiente es la vía genómica global, que corrige las cadenas de ADN en el resto del genoma. Aclarado esto, vamos a hablar sobre las consecuencias de las deficiencias en el sistema de reparación del ADN. Consecuencias de las deficiencias del sistema de reparación del ADN. Todos tenemos genes que tienen pequeños errores o variaciones. La mayoría de estas no causan enfermedades. Estas variaciones que no producen daños se llaman polimorfismos. Sin embargo, cuando el sistema de reparación del ADN sufre alguna deficiencia, podemos tener variaciones lo suficientemente significativas como para causar enfermedades. Algunas de esas enfermedades son Echinoderma pigmentoso o XP. Los pacientes con XP poseen un sistema de reparación deficiente que no puede eliminar segmentos de ADN dañados por la radiación ultravioleta. En consecuencia a esto, las personas con XP son muy sensibles a la luz solar. Incluso la exposición muy limitada a los rayos directos del sol puede causar la aparición de un gran número de manchas oscuras sobre las regiones expuestas del cuerpo y un riesgo elevado de desarrollar cánceres de piel. Síndrome de Cockayne o CS. Las personas con este síndrome padecen hipersensibilidad a la luz, alteraciones neurológicas secundarias como la desmielinización de neuronas y enanismo, aunque con pocas posibilidades de padecer cáncer de piel. Las células de las personas con CS son deficientes en la vía preferencial por medio de la cual se repara un ADN activo desde el punto de vista transcripcional. El resto del genoma se repara a una tasa normal, lo que explica por qué estos individuos no tienen tanta probabilidad de padecer cáncer de piel. Las mutaciones en los genes que participan en el acoplamiento de la transcripción y reparación del ADN puede afectar no solo a la reparación del ADN, sino que también pueden alterar la transcripción de ciertos genes y llevar al retraso del crecimiento y un desarrollo anormal del sistema nervioso. Tricotodistrofia o TTD. Este síndrome causa retraso físico y mental, deficiencia de azufre, piel y uñas quebradizas y tumores de piel, entre otros, a las personas que lo padecen. Esta enfermedad se produce por una mutación en una proteína implicada en el reconocimiento del sitio de la lesión. Aparte de este problema de reparación, existe un problema de transcripción, ya que afecta a un factor de transcripción llamado TS. A temperatura normal no ocurre nada, pero cuando aumenta la temperatura, es decir, hay fiebre, ocurren cosas desastrosas como la caída del pelo, de las uñas, etc.
El cáncer cutáneo no es la única enfermedad favorecida por la deficiencia o exceso en los sistemas de reparación del ADN. Se ha estimado que más del 15% de los casos de cáncer de colon pueden atribuirse a mutaciones en los genes que codifican las proteínas requeridas para la reparación de los apareamientos de bases erróneas. Espero que en la clase de hoy hayan aprendido mucho. ¡Hasta pronto!